llamado Goliat. Ese gigante siempre atemorizaba al pueblo de Israel. Siempre decía, de mañana y de tarde, decía: entréguenme a uno para que pelee conmigo. Entréguenme a alguien para que pelee conmigo. Como él era el gigante, él atemorizaba a todo el mundo le tenía miedo, todo el mundo le tenía pavor. Él se creía lo máximo. Pero resulta que un día cualquiera, Isaí, el padre de David, le dice: hijo, vaya al campo de guerra y le llevas el lunch a tus hermanos, el almuerzo que les preparé. Ve y le llevas el lunch a ese lugar, a entregarle el lunch a sus 3 hermanos que estaban allí. Pero David, cuando escuchó que este gigante decía estas palabras, que necesitaban que le entregaran a alguien para que peleara con él, y en ese momento David sintió impotencia. David, ¿qué sentiría en ese momento, mis hermanos? David sintió indignación en ese momento. Entonces, cuando los hermanos de David lo vieron, le dijeron: ¿qué haces aquí? Lo menospreciaron. Quizás en ese momento, mis hermanos, los hermanos de David pensarían o le dirían: no sé, ¿qué haces aquí? Vete a pastorear las ovejas de mi padre, que eso es lo único que tú sabes hacer. Y lo menospreció en ese momento. Amén. Y sigue diciendo que David sintió esa impotencia tan grande, porque ese gigante decía que el que ganara esa lucha, el que perdiera, se postraría ante el Dios del oponente. Amén. Sería un logro muy grande. Entonces también decía la gente: y el que venciera al gigante, el rey le dará la hija. Pero ustedes creen, mis hermanos, que en ese momento David está pensando en la hija del rey. No. En ese momento él pensaba en que él podía hacerlo. Amén. Él podía hacerlo. Él decía: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y sus hermanos se enojaron con él y lo seguían menospreciando. Entonces David respondió: no se preocupe, que yo pelearé con él. Amén. Cuando Saúl escuchó eso, también lo menospreció. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que él era muchacho, que él quizás no tenía la fuerza como ellos. Pero entonces David decía: si cuando yo estaba pastoreando las ovejas de mi padre, se acercaba un león o un oso, y yo con mis propias manos los mataba para poder proteger esas ovejas, el mismo Dios que me libró de ese león y de ese oso, también me librará de ese gigante. Amén. Amén. David estaba convencido del Dios que tenía. Eso es tener la certeza clara en lo que el Señor Jesús puede hacer con nosotros. Y sigue diciendo la palabra del Señor que tomó su cayado. El cayado es el bastón con el que él quizás corría las ovejas. Y ya ustedes saben cómo termina esta historia, mis hermanos. Que David, el Señor Jesús, le dio la victoria. Amén. Entonces, mis hermanos, muchas veces sentimos que el mundo se nos viene encima. Quizás hemos agotado hasta el último recurso. Quizás hemos agotado nuestras fuerzas. Quizás hemos agotado tiempo. Quizás hemos agotado hasta dinero. Pero cuando vemos que nada funciona, ahí sí corremos a Dios. Pero qué bueno, mis hermanos, que esta noche entendiéramos que el Señor Jesucristo debe ser el primero en todo. Así, ¿cuántos dolores de cabeza nos pudiéramos evitar? ¿Cuánto dinero perdido? ¿Cuántas inversiones? Si ponemos nuestra confianza primeramente en las cosas del Señor Jesús. Solo el Señor Jesús es quien nos da las fuerzas cuando sentimos debilidad. Pues es Él, por medio del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad.
y nos dice, nos hace entender de una u otra manera por dónde es que debemos ir, qué es lo que debemos de hacer. Y si quizás estamos desviados del camino, el Señor Jesús nos está martillando nuestra mente, amén, porque todavía tenemos algo de Dios en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque mis hermanos, en Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ay, yo no sé, mi hermano, si usted está consciente de la magnitud de este versículo. En otras palabras nos está diciendo que no estamos luchando contra las personas humanamente, sino contra fuerzas espirituales malignas que están en los aires, que están en todo momento, en todas partes. La batalla no es física, mis hermanos, la batalla es espiritual. Amén. Los hermanos de David, como lo mencionaba anteriormente, cuando lo vieron, le dijeron, ¿qué haces aquí? Lo menospreciaban. Váyase a cuidar las ovejas, eso es lo único que sabes hacer. Y cuando Saúl preguntó, ¿quién peleará contra el gigante? Uno de los mejores guerreros que tenemos en esta tierra. No, alguien respondió, no, Señor. Es uno flaquito, chiquitico, desnutrido, un muchacho. No, decía Saúl, él no puede pelear. Lo menospreció. Amén. Cuando el gigante Goliat vio a David, dice la Biblia que lo tuvo en poco por su apariencia, porque era jovencito y hermoso. También lo menospreció. ¿Cuántas veces, mis hermanos, a usted y a mí nos han menospreciado? Nos han tenido en poco, como a David, muchas veces, ¿cierto que sí? Quizás nos han hecho sentir mal, nos han lastimado, nos han hecho daño, quizás nos han humillado. Quizás llega un momento donde damos todo de nosotros, pero que parece que nadie ve eso, que parece que a nuestro parecer hacemos las cosas bien, pero a nadie le interesa, nadie ve eso. Oh, pero la palabra del Señor Jesús me sigue diciendo que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y si alguien de los que está aquí en esta noche ha sido menospreciado, pues siéntase privilegiado, mi hermano, porque esos que son de poca importancia para el mundo son de gran estima para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu gigante en esta noche? Ese gigante que busca destruirte, que quiere alejarte de las cosas de Dios, que quiere matar tu alma. En esta noche, cada uno de nosotros le vamos a poner nombre a ese gigante. Para algunos ese gigante puede ser el desánimo, la depresión, la soledad, la duda, el orgullo, la vanidad. Quizás para otro ese gigante puede ser tu matrimonio, quizás tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, quizás el desempleo, quizás para otro la pornografía, el adulterio, la fornicación, la mentira, la economía, las deudas, un pecado oculto, una amistad. Cual sea ese gigante que ha puesto esa barrera para que te acerque a Dios, déjeme decirte esta noche que aquí está el Señor Jesús, quien nos da la fuerza para poder derribar ese gigante. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y cuando
Saúl decía esas palabras. David le respondió a Saúl y le volvía a contar la historia. Cuando yo apacentaba las ovejas de mi padre, yo mataba a los leones y los osos que les querían hacer daño. Y Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de este filisteo. Cuando Saúl, mis hermanos, escuchó esto, Saúl quizás dijo, ya es otra voz, ya es otro cuento. Amén. Automáticamente Saúl en ese momento cambió su perspectiva de aquel David que menospreció. Y ya no le importó que fuera un muchacho flaquito, desnutrido, pequeño. Dice la palabra del Señor que David era un adolescente, mis hermanos. David era un adolescente. Entonces, mis hermanos, este gigante tenía muchos años de experiencia. Este gigante tenía mucho entrenamiento y David no tenía ningún entrenamiento militar, nada de eso. Cuando Saúl quiso colocarle la armadura a David para la guerra, pero David se sentía incómodo. David decía, no, yo no puedo con esto. No podía ni siquiera caminar con esas cosas y se los quita. A la vista de todos los que estaban ahí en esa guerra, David quedó desprotegido, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. David sabía en quién había creído. David sabía en quién había confiado. A pesar de ese momento de vida o muerte, David sabía que el Señor era su fortaleza en ese momento. Y David y Goliat se preparaban para la batalla. El gigante Goliat, dice la Biblia, que medía 6 codos y un palmo. Esto traducido es aproximadamente 3 metros, una persona bastante alta, ¿verdad? Y como David era un muchacho, quizás era bajito, no lo sabemos. David era pequeño y despreciado por todos. Y tomó David una de las 5 piedras y la metió en su honda. Y dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y sigue diciendo, y Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, porque de Jehová es la batalla. De Jehová es la batalla. Muchas veces nosotros creemos que la batalla es nuestra, pero no son nuestras fuerzas, son las fuerzas del Señor. Usted sabe por qué David cogió o agarró 5 piedras y no agarró una sola. Esta noche se lo voy a decir. No era porque David pensara que Dios era poco, o que quizás dudara, no, o que quizás pensara que si no le funcionaba con una piedra, seguía con la otra. No, de ninguna manera. David siempre tuvo la confianza puesta en nuestro Dios, y la batalla es de Jehová. Entonces, ¿por qué agarró las 5 piedras? Porque él sabía que Goliat tenía 4 hermanos más gigantes. Entonces David en ese momento pensó en su corazón o en su mente y decía, si yo derribo a Goliat, quizás sus hermanos se me vengan encima y para todos tengo. A todos tengo con qué darles. Amén. Por eso David agarró 5 piedras para derribar a todos los gigantes. ¿Usted es consciente, mi hermano, de la magnitud de esto? Aquí todo está claro. Nos está diciendo que tenemos que estar preparados en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra del
Señor, en la búsqueda constante del Espíritu Santo para poder derribar al gigante. Necesitamos estar llenos de la presencia de nuestro Dios. Yo no puedo llegar a derribar al gigante con una sola piedra, no. Necesitamos más. ¿Esto qué significa, mis hermanos? Que una oración no es suficiente, que un culto no es suficiente. Esto significa que necesitamos reservas. Esas otras 4 piedras eran las reservas de David. Necesitamos más de Cristo, necesitamos su presencia, necesitamos su Espíritu Santo, necesitamos llenarnos más y más de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y si el gigante se nos pone enfrente, en el nombre del Señor Jesucristo, tiene que caer. Y si se nos levanta otro, para ese otro también hay. Y si se nos viene otro y otro y otro, para esos también hay. Porque tenemos las reservas del Espíritu Santo en nuestras vidas. Reserva las piedras. No vayas solo con lo justo. Aquí en este momento quizás estamos contentos y felices adorando a nuestro Señor. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el servicio? ¿Qué pasa cuando apagamos todo y salimos y nos tenemos que enfrentar, usted y yo solos, a ese gigante? ¿Qué pasa? Estamos llenos de personas que se creen fuertes, pero cuando llega el gigante, salen corriendo. Por eso, mis hermanos, que esta noche usted y yo no seamos de esas personas. Porque nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:12, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y si usted, hermano, es uno de los fuertes que piensa que está firme, no se confíe, no se confíe. Antes búsquelo más, ore más, ayude más, llénese más del Espíritu Santo. Y David le dice a Goliat: Jehová te entregará hoy en mis manos. ¿Usted cree, mi hermano, que cualquier persona puede decir esas palabras? Y Jehová hoy te entregará en mis manos. Eso quiere decir que David en ese momento tenía sus reservas. Él estaba confiado, él tenía fe, él confiaba en el Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que David le lanzó la piedra al gigante y se la pegó en su frente. Y esa piedra quedó incrustada en su frente. Y el gigante cayó sobre su rostro en tierra. Y con su misma espada le cortó la cabeza. Amén. El Señor Jesús le dio la victoria. Usted se imagina, mi hermano, el estruendo que hubo en ese momento. Una persona de 3 metros cuando cae, tiene que ser un estruendo grande. Amén. Por eso en esta noche, mi hermano, te digo, en el nombre del Señor Jesús, derriba ese gigante. Usted y yo sabemos cuál es ese gigante. Usted y el Señor Jesús lo saben. Pero en el nombre del Señor Jesús, ese gigante tiene que caer. Porque no son sus fuerzas, son las fuerzas del Señor Jesucristo. No es tu batalla, la batalla es del Señor. Yo les invito, mis hermanos, que se pongan en pie en esta noche. Y vamos a cerrar nuestros ojos